Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. El caso Jeffrey Epstein, sin duda alguna, ha generado muchísima controversia, pero también el manejo informativo del mismo. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cuándo se dice? ¿Por qué no se dice? ¿No? Se crean rumores para no decirlo. Leonardo Toledo, usted lo sabe bien, es un excelente analista. Él escribe en Diario Reds. Y como siempre nos da un gusto enorme recibirte, querido Leo. ¿Cómo estás? muchas gracias. Bien, gracias, gracias por invitarme Oye, pues aquí. tomando de referencia tu columna, muy recomendable, por cierto, al respecto, pues yo de entrada te preguntaría, eh, ¿qué privó más en este caso informativo de los archivos? ¿Los intereses corporativos como tal, los intereses editoriales, el desinterés? ¿Cómo entendemos o tratamos de entender el manejo que se le dio? Sí, bueno, me puse a ver todo las coberturas que se hicieron en México, un poco también en América Latina, que fue muy similar, ¿no? En el resto de los países, que hubo una primera reacción, ¿no? De periódicos, de medios, de televisión, donde pues se reportaba la noticia, ¿no? Se liberaron estos 3 millones de archivos y ah, poquito después, o sea, el otro día, lograron como encontrar nombres, ¿no? O sea, no necesariamente los de los medios, en redes todo explotó y entonces fueron recuperando esa información y dieron nombres de mexicanos, ¿no? O sea, en México dieron nombres así de empresarios famosos y de políticos. En Colombia estuvo más fuerte porque salió Pastrana con muchas evidencias, el expresidente. Pero luego de eso, o sea, solo decían, sale su nombre y se menciona a fulanito y ya, ¿no? No en qué contexto se mencionaba ni qué tipo de documento era donde aparecía. Y luego ya lo dejaron en paz, ¿no? O sea, pues sí salen pues, y ya, ¿no? Pero que salgan no significa que son, son culpables o hicieron alguno de estos actos despreciables de la cosa Epstein, ¿no? Entonces, como que se acabó ahí y parecería, o sea, una primera impresión podría ser que, pues como es de los gringos y es una cosa más escándalo de ellos, pues a nosotros no nos preocupa, no nos afecta, no nos interesa mucho, ¿no? Y entonces lo podemos dejar pasar. Pero era raro porque en redes sociales se sigue discutiendo al día de hoy, ¿no? O sea, hay mucho sobre el tema y los medios, los grandes medios corporativos de México, lo, lo, lo desaparecieron, ¿no? Se dejaron de hablarlo y de pronto ya estábamos hablando de un salón de belleza y estábamos hablando de los zapatos de un ministro y de eh, un edificio y de unos animales. O sea, hubo las agendas pequeñitas, como muy sectorizadas o muy específicas relacionadas con alguna gobernadora del norte del país, como que se volvió como lo más importante, ¿no? Y no, vamos a clavarnos en esta grillita, ¿no? Y entonces los noticieros más importantes del país estaban metidos en grillitas y dejaron de lado todo lo que va apareciendo sobre México en los archivos Epstein, ¿no? O sea, me parece que es grave, es muy importante, o sea, pensar que un ex embajador formaba parte de una red de trata y que lo perdonaron y dejaron que alguien más ocupara su lugar en la condena que le dieron y lo dejaron ir y que fue el mismo presidente Peña Nieto quien participó. Esa cosa me parece súper grave como para que nadie le haya escarbado. O sea, todos dijeron, ah, sí, pues sí, Peña Nieto hizo eso, ¿no? Pero no hay todavía en estos grandes medios alguien como explorando el asunto, sacando, diciendo, a ver, pues sí pasó esto, sí hubo esta fiesta en Ciudad Juárez, no hay, como que no le quisieron rascar mucho más y probablemente es porque sus jefes, o sea, el dueño de TV Azteca, bueno, el papá del actual dueño de Televisa y otros más aparecían también en estos archivos. Y entonces escarbarle más podría significar que pues, van a encontrar más cosas y más, porque pues, es una red, o sea, una red es que hay mucha gente involucrada, ¿no? Y gente poderosa.
Y entonces, pues sí, no, no es como lo suyo de Televisa, de TV Azteca, de Reforma, como molestar a la gente poderosa, ¿no? Entonces, como que sí, lo fueron dejando y lo fueron abandonando de una forma, pues, que me pareció bastante evidente, o sea, como sin muchas ganas de disimularlo, ¿no? Así nomás pasaron la página y ya se fueron a otra cosa. De esta forma pues es como no sospechosa, porque es como muy clara su intención, ¿no? De, pues no queremos hablar de esto porque nos puede hacer daño y puede hacer enojar a mi jefe y mejor lo obviamos, ¿no? Es como que ese fue el panorama y que fue muy similar en otros países. O sea, en Argentina, como tienen ahí, están con Milei, también fue así como una negación total de todo lo que ahí aparecía y de todo lo que pasaba. Y así, los grandes medios tuvieron este comportamiento en casi toda América Latina, ¿no? Oye, Leo, una muestra de hasta dónde llegan estos tentáculos, porque como dices, de repente el medio, vamos a hacer la cobertura, pero ¿qué tal si sale el patrocinador principal del Ajá. espacio, sale ahí, y si no sale el dueño del medio, y si no resulta que ya apareció alguno de los directores del canal metidos también en lo mismo, o que tienen negocios de otra índole con este personaje? Los tentáculos como tal que llegó a alcanzar este sujeto, Epstein, pero además, pues hasta cómo se protegen entre ellos, ¿no? Sí. ¿Y, y, y qué es esta cosa? O sea, el caso Epstein es un caso de supongo muchos, ¿no? O sea, es un caso que explotó y que se les fue del control, ¿no? Y que tuvo que pasar un montón de cosas para que obligarlos a publicar estos archivos. Tuvieron que crear una ley, tuvieron que obligarlos a cumplir la ley, obligarlos a firmarla. O sea, el proceso de esta ley de liberación de archivos que se hizo en Estados Unidos ha estado bien difícil y súper tenso, ¿no? O sea, se gritan, se obligan. Y al final sacaron un pedacito nomás, o sea, estos 3 millones de documentos es solo un pedacito de todo lo que está en esos archivos, pero es como, esa red es solo una de tantas redes, ¿no? O sea, en México tenemos todos los antecedentes, todo el trabajo de Lidia Cacho y muchas otras que están ahí y que, sí, o sea, Zúcar Curi no aparece en los archivos Epstein porque es otra fuente de maldad, digamos, ¿no? O sea, son otros criminales que estaban haciendo cosas similares, pero desde otro circuito, desde otro círculo, y entonces como que todos los niveles de poder tuvieran estas prácticas, ¿no? Y está oculto, ¿no? O sea, todo eso permanece oculto, permanece silenciado, porque pues al final son ejercicios de poder desde donde se controlan medios, desde donde se controlan discursos, se amenaza y un montón de cosas. Porque de pronto tendemos a pensar que este sujeto era el único malvado que concentraba todo en su isla y en su rancho en Nuevo México, pero al final son prácticas de poder, ¿no? O sea, muchas de estas cosas son cosas que se hace en el ejercicio del poder, del sentirte inmune, impune, ¿no? Al castigo social, al castigo legal. Y entonces que puedes hacer lo que sea y vas como avanzando, ¿no? Vas diciendo, ah, pues ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Y exploras como los límites de tu poder, ¿no? Así cada vez más. Me parece que es mucho por ahí y que también eso hace que, aunque no sean la misma red, pues al tener las mismas prácticas, se protegen, ¿no? Se protegen de que no salgan a la luz para que no nos preguntemos, bueno, ¿y qué estará haciendo el presidente municipal de aquí ¿no? De mi pueblo o qué estará haciendo el gobernador? Preguntarle al poder cuáles son sus límites, cuáles son sus prácticas, no es como algo que hacemos porque pues les concedemos, ¿no? Les decimos, ustedes tienen el poder, tomen decisiones y me avisan cuando ya se construya la calle, ¿no? Y no tenemos buenos mecanismos de vigilancia del poder en esos términos, ¿no? O sea, lo tenemos en términos institucionales, pero pues no de prácticas personales, porque pues, también es a veces es su vida personal, pero cuando
rebasan, o sea, las prácticas de vida personal rebasan la ley o abusan, agreden. No sabemos, porque pues ellos son los que se tendrían que investigar a sí mismos y pues no lo van a hacer, ¿no? Es muy angustiante. O sea, a eso me pasaba cuando estaba viendo los archivos, decía, esto es muy grande para nosotros, ¿no? Porque pues, nos rebasa nuestras posibilidades, nuestras capacidades de fiscalización, de revisión. Es así, pues, demasiado grande, saca de onda. Oye, uno de los puntos es, también te quería preguntar eso. ¿No hay una libertad como tal ya en estas empresas de comunicación y no la habrá hasta que no sean los periodistas los que tomen cierto control o que se creen empresas como tal dirigidas más que nada con la finalidad periodística? Desde el periodismo, sí. Sí, es algo que pasaba, ¿no? O sea, que pasó aquí en México. Los medios que sí abordaron el tema, que sí exploraron, que sí se metieron a revisar los documentos de Epstein y a revisar los vínculos con México y con gente del poder en México y los representantes de Estados Unidos en México, fueron medios que son más pequeños, pero que justo tienen esa característica, ¿no? Están hechos por periodistas, están gestionados desde esta perspectiva. Es decir, nosotros lo que queremos es investigar, entender, dar a conocer estos hechos, un poco en el asunto de la verdad, un poco de pronto también en militancia, pero hay este compromiso, o sea, resulta evidente el compromiso de decir, vamos a entrarle a este tema al que nadie le quiere entrar, porque hace falta, ¿no? Le hace falta a la sociedad, le hace falta al público que, que, que le demos también elementos de análisis, porque de pronto también desde los grandes medios, como te avientan solo gotitas, te dicen, no, pues hay este gran monstruo y ya lo atraparon y ya se murió en la cárcel, pero también pasó todo esto y da mucho para la conspiración, ¿no? O sea, Epstein siempre, desde siempre ha dado un montón para, y el chisme y, no, pues yo creo que fue fulanito. Y entonces, estos ejercicios que han hecho estos medios, estos otros medios, no quería decir otros medios, pero estos medios, este, desde el periodismo, desde otras ópticas que no son, aunque sí están, o sea, sí ganan dinero, no es como su principal motivación, ¿no? O sea, sí están buscando plantear otra forma de hacer periodismo y entonces, pues, le entran al análisis sin el temor, o sea, me parecía que lo más evidente era, no tienes el temor de que tu jefe, ¿no? En los medios un poco más, de que el dueño del medio vaya a aparecer en los archivos, ¿no? O a lo mejor ya fuiste a buscarlo y no apareció, pero te da esa libertad, ¿no? Te dice, bueno, aquí no hay, no, o sea, nuestros anunciantes no se van a ir, a veces porque no se tienen, o a veces porque son más random, ¿no? Porque yo hable de este tema, ¿no? Porque yo saque los nombres que están involucrados. O sea, si sale, pues hay como 8 supermillonarios de México que aparecen en las listas, y entonces, pues los que dependen de ellos, ¿no? Por sus anuncios o porque no los van a volver a invitar a sus casas, pues no van a hablar de eso, ¿no? No van a decir, pues sí, los invitaron a la ópera y fueron gustosos a una cena con... Y en cambio otros, pues dicen, nosotros sí vamos a decir quiénes eran y qué fueron a hacer y estas cosas como de entrarle a una discusión mucho más seria, mucho más, sin, como dicen, sin cortapisas, ¿no? Entrándole como mucho más claramente al asunto y al análisis desde diferentes perspectivas. O sea, no es que todos los medios pequeños tengan la misma perspectiva, ¿no? Algunos lo tienen desde una óptica más de izquierda, otros más del periodismo claro y más directo, y otros pues porque les gusta el chisme y le entran a todo, ¿no? Pero es como esa libertad que te da no estar controlado por el dueño, ¿no? Por tu dueño. Que, Oye, no, dime. no, ¿qué es eso? O sea, de pronto es muy evidente que los conductores de noticias responden a necesidades del dueño, ¿no? O sea, de pronto sacan reportajes así, tengo este gran reportaje que va a dar la verdad. Y dices, eso es clarísimo un ataque de tu dueño hacia un sector, ¿no? Y es hasta vergonzoso, ¿no? O sea, verlos de pronto defender sus reportajes, sí,
da un poco de pena ajena. Oye, y en ese punto, llegando precisamente a ese punto, porque nos topamos con una práctica que ya se volvió cotidiana, a lo mejor ahora obviamente con las redes y todo eso, pero que yo recuerdo viene desde mucho tiempo, pero ahora lo vemos incluso en esos medios estadounidenses que se ufanaban de ser especie de Biblias del periodismo, cambiando al término genocidio, ¿no? Por ejemplo, eliminando conceptos del propio caso Einstein, eliminando ni siquiera preguntándose si sí o no participó el Mossad en todo esto, eh, en fin, y medios más dedicados incluso a ir en contra de las propias víctimas. Ujú, ujú. Sí, ¿no? Sí, está bien feo. Es que, porque sí hay estas prácticas como de censura desde los medios de autocensura de muchos grandes medios, decir, no vamos a decir estas palabras que ya se vio, o sea, desde el genocidio palestino y más adelante se ha visto cómo se van como diciendo, no vamos a hablar de esto y no vamos a tocar este tema desde esta perspectiva y no vamos a decir esta palabra. Y siguen como sintiéndose estos gurús del periodismo, a pesar de que su evidencia hace que pues, ustedes ya no están haciendo periodismo, ¿no? Ya están haciendo relaciones públicas para el sector que los controla, ¿no? Y entonces ahí también hay como grandes vacíos, ¿no? De decir, bueno, entonces, ¿cómo le entramos al tema de cómo hacer buen periodismo? O sea, ¿cuál es el buen periodismo? Si estos grandes referentes pues, se nos están escurriendo entre los dedos. Y desde el otro lado, lo que tenemos es que para hacer periodismo como de impacto, requieres eso que tuvieron ellos mucho tiempo, que son muchos recursos. Entonces, una red de reporteros a los que mandas durante 6 meses a hacer una investigación de largo aliento, y entonces ya puedes sacar una gran verdad, porque si no, las cosas que vamos diciendo se pierden en el barullo, ¿no? O sea, todos los días salen pequeñas notitas, y entonces sacas una nota que te costó trabajo investigar y que la documentaste bien y que checaste todas las posibilidades y la sacas y se pierde entre chismes y parloteo y ya se acabó, ¿no? Vamos a la que sigue, y entonces también en la práctica empieza a ser así como cansado, de decir, pues ¿para qué le echo tantas ganas si lo puedo meter a la IA y saco mi nota de hoy y la de mañana y la de pasado mañana así como rápido, ¿no? Y los jefes y los dueños, de pronto como tienen la necesidad de crear contenido y sacar más notas, más notas, más notas para que se sostenga el medio y todo, pues se vuelve un círculo vicioso que hace que ya sea bien raro y muy poco consumido, muy poco leído, investigaciones periodísticas con mucho más de fondo, ¿no? Dices, no, es mucho texto, ¿no? Mandaste mejor publica un libro, o mejor, porque pues no puedes hacer una nota, un reportaje amplio, porque pues se van a aburrir los lectores, ¿no? Entonces estamos justo como en ese momento de, tenemos que replantear un montón de cosas de cómo pensábamos el periodismo y cómo lo estamos pensando a futuro, a partir de esta dinámica de público, medios, oferta, demanda, ¿no? Toda esa cosa que nos constriñe, nos atora para poder hacer una cosa u otra, ¿no? Está bien difícil. Sin duda. Mi querido Leo Toledo, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Jesús. Gracias por el espacio y todo, por todo el trabajo que han estado haciendo. Tú aquí en tu canal han estado haciendo un muy buen trabajo Gracias, querido. en estos días y entonces sí, me gusta mucho estar aquí porque es un espacio bien importante.